En este vídeo te voy a enseñar lo que es RAG y cómo las bases de datos vectoriales pueden ayudar a tu agente de IA de N8N a utilizar información relevante para ti y no utilizar información directamente del modelo, es decir, utilizar tu información. En el momento de grabar este vídeo llevo casi 2 años implementando agentes de IA utilizando RAG en N8N, tanto en Rayola Networks como en otros proyectos en los que colaboro. Y para mí, el RAG y las bases de datos vectoriales son la diferencia entre un agente de IA que parezca y un agente de IA que realmente es útil. Vamos a ver lo que es RAG desde cero, vamos a ver qué opciones de bases de datos vectoriales hay, cómo indexar tus documentos para tenerlos en la base de datos vectorial y cómo conectarlo todo a un agente de IA de N8N. Al terminar este vídeo vas a ver cómo tus agentes de IA se han vuelto mucho más inteligentes porque están utilizando directamente tus datos. Si no sabes de lo que te hablo cuando hablamos de agentes de IA y quieres saberlo, que sepas que este vídeo forma parte de un curso gratuito sobre N8N e inteligencia artificial que tenemos en Rayola Networks, así que si quieres verlo completo, clic en la descripción. Bueno, pues ahora vamos con el tema de RAG. En la lección anterior acabamos justo aquí, en lo que ves ahora mismo en pantalla, y acabamos con esto, pero no me quise meter en el tema de RAG porque, bueno, al final el vídeo se me estaba quedando muy largo y yo era consciente de que necesitaba otro vídeo aparte para complementar y que el tema del RAG es un tema complicado. Entonces, vamos a decir que un RAG, una base de datos vectorial, es un sitio donde guardamos información. En el vídeo anterior mostré el tema de ChatGPT, el tema de Claude, que tienen sus apartados de proyectos, donde nosotros podemos hacer precisamente eso. Podemos añadir documentos, se vectorizan y eso hace que podamos chatear con ellos. Muchos sistemas, como por ejemplo Notebook, LLM, le llaman chatear con los documentos. Esto realmente no es así. El tema es que todos estos tienen límites, ¿vale? Y nosotros para ciertos tipos de cosas no queremos límites, porque si no sería imposible llegar a casos como este. Esto es mi cuenta de Pinecone, ¿vale? Y esto que ves es una de las bases vectoriales que usamos en el agente que os enseñé ayer, bueno, ayer porque lo grabé ayer, que os enseñé en el vídeo anterior, donde hablamos de agentes de IA, ¿vale? Y cuando vimos el agente de oposiciones a funcionarios de prisiones, vimos un agente conectado a 3 modelos, ¿vale? A 3 bases de datos vectoriales, y una de ellas es esta, que es la más grande. Esto, cargarle toda esta cantidad de información, que realmente era más de 1 giga en texto plano, sería imposible hacerlo en un proyecto de ChatGPT o en proyectos de Claude o en Notebook LLM, porque se le haría mucha información y nos cortarían antes. Pues con los agentes de IA podemos hacer esto, ¿vale? El límite realmente está en nuestra cartera y tampoco, porque si instalamos un RAG local, como por ejemplo un Quadrant en local, no tenemos límite y si, bueno, el límite está en el espacio en disco de nuestro servidor y si lo metemos en Pinecone yo pago 50 euros por alojar todas las bases de datos que yo quiera y bueno, sí que tiene límite pero en la lectura y escritura y tienes que darle mucha caña para que llegue al límite, créeme. Y siempre hay pues parámetros que podemos tocar para optimizar esa recuperación de datos y jugar entre la eficiencia y el ahorro de costes. Bueno, yo creo que todo lo que estoy hablando ahora es muy pronto para decirte todo esto y puede llegar a ser, sonar a chino. Entonces vamos a empezar con el tema de los RAG, de las bases de datos vectoriales. Claro, todo el mundo sabe lo que es una base de datos. Muchos estaréis acostumbrados a, por ejemplo, en WordPress se usa MySQL o MariaDB. Se usa también Postgre. Hemos visto anteriormente cómo conectar Postgre Chat Memory, ¿vale? Que al final no deja de ser PostgreSQL. Pero claro, hay muchos conceptos. Entonces, yo quería explicaros, sin entrar mucho en profundidad, ¿en qué se diferencia una base de datos normal, como puede ser pues un SQL, o sea, un MySQL o un MariaDB, en qué se diferencia de una base de datos vectorial, como puede ser un Quadrant, un Pinecone, un PostgreSQL con pgvector, un Supabase con el plugin correspondiente para base de datos vectorial. Y como yo no sabía explicarlo concretamente, yo tampoco soy experto en IA, ¿vale? Yo me dedico a esto y las uso para, o sea, me dedico a la automatización para mí y lo uso para algunas personas cercanas y llevo muchos años en esto, pero la IA es muy reciente y yo tampoco me considero experto en IA, simplemente utilizo la IA a mi favor para ciertas cosas. Pues dije, mira, lo mejor que vamos a hacer aquí es que lo explique Claude directamente. Y vaya si lo ha explicado. La verdad es que Claude me dio una buena explicación, ¿vale? Os la amplío para que se vea bien. En principio le pregunté esto, pero después le dije, oye, me contó un tocho de la Virgen y dije, a mí resúmemelo porque tal.
Y aquí tenemos, es que esto es clave. Base de datos relacional, la normal, MySQL, MariaDB, Postgre, lo que sea. Busca coincidencias exactas. Dame el usuario con mail X o productos con precio menor de 50, ¿vale? Son búsquedas directas. Lo que pasa es que las bases de datos vectoriales permiten buscar por similitud semántica. Encuentra contenido relacionado aunque las palabras sean distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que, y esta es la mejor explicación que he encontrado en mi vida y más directa, entiende que optimizar WordPress y mejorar rendimiento web hablan de lo mismo, ¿vale? Aunque no sean exactamente lo mismo, pero que haya cierta similitud. Y por eso los LLMs, bueno, en este caso los agentes de IA, buscan por similitud, ¿vale? Por similarity. Con lo cual, pues es un poco la diferencia. Quería enseñarlo brevemente, sin profundizar, porque vuelvo a decir, yo no soy experto en IA, antes de continuar con ya la aplicación práctica. Y ahora en la aplicación práctica realmente esto es muy simple, ¿vale? Hay varios tipos de base de datos vectoriales. Voy a borrar aquí la herramienta esta, ¿vale? Simplemente para quedarnos con esto. Y voy a resetear el agente. Recordemos que el agente estaba preparado para añadir a un Sheets, que era lo que hicimos en el vídeo anterior. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es preparar el agente para leer de una base de datos vectorial, ¿vale? De un RAG. Entonces aquí, si nos vamos a Tools, ¿vale? Voy a sacar un momento mi foto, o sea, mi webcam. Aquí tenemos las bases de datos que, bueno, que podemos usar, Vector Stores. Y como ves, aquí hay de todo, ¿vale? No me voy a poner a configurarlas todas, no os voy a mentir. Os voy a enseñar a configurar las que yo suelo utilizar, que están Pinecone, Quadrant y pgvector, ¿vale? Pinecone lo uso en la nube y después Quadrant o Postgre lo uso en un servidor EasyPanel. Y eso es lo que vamos a ver, precisamente cómo se instala ahí. Aparte de eso, antes en el vídeo anterior vimos la configuración de ZEP, ¿vale? Aunque ya lo veremos en casos prácticos futuros, pero yo nunca lo he usado como Vector Store, ¿vale? Solo como memoria a medio y largo plazo. El resto, pues Supabase sé que lo usa mucha gente. Yo personalmente pues no tengo esa afinidad con Supabase, no os voy a mentir. Perdón. No tengo esa afinidad con Supabase, de hecho es una memoria, un Vector Store, que si lo cargamos en nuestro propio servidor consume muchísima memoria RAM y esto hay que tenerlo en cuenta. Y después está el tema de Simple Vector Store, que esto es relativamente nuevo y lo que hace es guardar en una memoria pues propia, vamos a decirlo así, ¿vale? Así que nada, vamos con el tema. Yo esto nunca lo he usado en mi vida. Claro, aquí para configurar vamos a configurarlo primero, vamos a ver cómo configurar los distintas Vector Stores y que os voy a enseñar y después pues ya continuamos con otra parte muy importante de este tema. Ahora vamos a ver cómo configurar Pinecone, ¿vale? Y para eso lo que vamos a hacer es, nada, lo primero, le damos a Tool y buscamos aquí en la base de datos vectorial, ¿vale? Y nos sale esto. Claro, debemos darle a Create New Credential, ¿vale? Y podremos meter un API Key, pero primero tenemos que sacar este API Key. Esto que estoy explicando es la conexión con la base de datos vectorial Pinecone, ¿vale? Pinecone. Y esto es útil, o sea, esto se hace tanto para cargar datos en ella como para descargar datos de ella, ¿vale? Tenemos la misma conexión. Entonces, lo que tenemos que hacer es a Google y buscar esto, ¿vale? Entonces, entramos, esto es una web normal, bueno, tal, tiene el precio aquí, esto es de pago por uso, y bueno, realmente pues es bastante asumible, vamos a decirlo así. No es muy caro en sí, es que no sé ni qué plan pago, yo creo que pago esto, sí, 50 euros al mes, 50 dólares al mes, sí, uso este. Entonces, bueno, si te pasas del uso mínimo, pues evidentemente tienes que pagar, pero bueno, no hay mucho, tienes que darle mucha caña para pasarte del uso mínimo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, lo primero sería crearse una cuenta. Yo es que estoy logueado. Evidentemente está tapado por motivos obvios, ¿vale? Más que nada porque, bueno, yo aquí tengo bases de datos y demás.
Entonces, lo que tenemos que hacer, pues lo primero sería pagar, ¿vale? O sea, muy importante pagar, que ahora mismo no sé, aquí en Billing, ¿vale? Y pagar para poder utilizar. Podemos probar, empezar con la gratuita y a partir de ahí, pues, continuar con eso, ¿vale? Ya subir cuando lo necesitemos. Y después lo que tenemos que hacer es irnos a, bueno, voy al raíz, irnos aquí a API Case, ¿vale? Y yo aquí tengo una serie de APIs que, bueno, he tenido que tapar por motivos obvios y le doy a Add API Key. Me sale esto, ¿vale? Que simplemente pues tengo que ponerle un nombre, que le voy a poner test N8N, ¿vale? Dejo los permissions en all y create key. Me da el API Key, puedo copiarlo y llevármelo directamente aquí. Guardo y voilà. Ya tengo la conexión con Quadrant hecha y ahora mismo desde aquí ya podré listar las bases de datos vectoriales, pero yo no lo voy a hacer básicamente porque no quiero que se vean todas mis bases de datos vectoriales. Y ahora que ya tenemos Pinecone conectado, ¿vale? Ya podremos usarlo y demás. Pero, bueno, Pinecone es solo una de las bases de datos vectoriales. Necesitaría un embedding, pero aún no me voy a meter en el tema de embeddings, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues por si no quieres usar Pinecone, que al final es pues, un servicio cloud, y quieres utilizar una base de datos vectorial instalada en tu propio servidor, pues te voy a enseñar a instalarla, pero siempre y cuando tengas tu servidor VPS con N8N sobre EasyPanel, ¿vale? Funcionando con EasyPanel. Esto ya lo hemos comentado justo en el vídeo anterior, en el de agentes de IA con N8N. Así que, nada, simplemente vamos con Quadrant, por ejemplo. Quadrant es otra base de datos vectorial muy utilizada. De hecho, yo tengo que confesar que fue la primera que utilicé, ¿vale? Entonces, Quadrant tiene la historia de que, nada, simplemente lo instalamos aquí, ¿vale? Lo mismo, buscamos aquí en Tools, Quadrant Vector Store, y aquí, como ves la interfaz, bueno, si has visto otros vídeos antes de Pinecone, es muy similar, ¿vale? Es muy similar en todas las bases de datos vectoriales, la interfaz de configuración es más o menos la misma. Le damos a Create New Credential y necesitamos el API Key y Quadrant URL. ¿Por qué necesitamos el Quadrant URL? Porque Quadrant es una base de datos vectorial que puede funcionar en cloud, ¿vale? Tiene su propio servicio cloud con su propio precio y sus propias historias y también tiene una versión instalable en tu propio servidor. Y para instalarla en tu propio servidor no hay nada mejor que tener N8N funcionando con EasyPanel, ¿vale? Con Docker, con EasyPanel, y en el mismo servidor poder meter Quadrant, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí a un EasyPanel y en un proyecto, le doy aquí al más, me salen las aplicaciones y aquí puedo coger y decir plantillas, Quadrant. Le doy, instalo esta versión, da igual, o sea, puedo poner la última aquí, ¿vale? Normalmente lo que hago es latest, la última, y le doy a crear. Voy al proyecto y ahora tengo que esperar a que arranque. Es una aplicación que suele tardar en arrancar porque, bueno, consume bastante recursos, no tanto como Supabase, pero, o sea, Supabase instalado, pero bueno, consume bastante recursos. Aquí, así que vamos a esperar a que acabe de arrancar. Y una vez que ha arrancado, ya pensé que tardaría más, la verdad, ¿vale? Tenemos aquí la URL, bueno, al dashboard, teóricamente. Y, bueno, la versión y toda la historia. De hecho, como veis, estaba la 15 y aquí ya me instaló la 16, la última. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues nos venimos aquí a dominios. EasyPanel siempre crea unos dominios por defecto. Le podríamos poner, o sea, unos dominios temporales para usar así las aplicaciones. Le podríamos poner nosotros el que quisiéramos, ¿vale? Esto, bueno, hacemos esto y si nos sale algo así, quiere decir que la base de datos vectorial está funcionando. Incluso esto debería funcionar. Y aquí tenemos la consola de Quadrant. Lo ideal es que esto no esté público, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil, ¿vale? Tenemos aquí un botoncito, API Key, y aquí viene un poquito la historia, ¿vale? Yo ahora mismo, si me llevo esto aquí, ¿vale? Cojo la URL, me la llevo al propio, bueno, N8N, lo meto aquí. Si hago save, me hace conexión. Pero claro, la base de datos está abierta a todo Internet, ¿vale? O sea, yo ahora mismo acabo de conectarme, pero esto está abierto a todo Internet. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer un API Key, ¿vale?
¿Cómo se establece? Pues yo, nada, estaba buscando la documentación porque la versión self-hosted ahora tiene una historia y hay que, no viene en las variables del entorno del Docker, no viene establecido el API key. Entonces tuve que buscar en la documentación para ver cómo se establecía, cuál era la variable de entorno y ahora tendríamos que poner aquí un API key, ¿vale? Pero bueno, después de hacer unas pruebas me di cuenta que la documentación que estaba mirando estaba un poquito desactualizada y realmente es en la versión 1.16 es esto lo que tenemos que poner, ¿vale? Lo aumento para que lo veáis. Esta es la variable Kudrant Service API Key, ¿vale? Para que no esté público para todo el mundo. Entonces, ahora, básicamente lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a... bueno, yo voy a usar Claude, perdón, pero puedo usar ChatGPT. Y lo que he hecho básicamente es generar un código alfanumérico con minúsculas de 30 caracteres. Copiamos, esto sería lo que vamos a usar como API Key, se lo pegamos aquí, guardamos y pulsamos el botón implementar, ¿vale? Y ahora, pues simplemente, bueno, aquí nos va a salir lo mismo, no va a cambiar nada. Lo único que aquí, pues ahora mismo comprobamos que funciona, que no hay mucha más historia. Yo meto aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ahora nos vamos aquí a N8N, yo ya lo hice antes, ¿vale? Conectamos, ponemos aquí el API key que acabamos de generar con esto y que acabamos de configurar en EasyPanel dentro del archivo de variables, ¿vale? Dentro de Kudrant, entorno, ¿vale? Y con esto, pues la conexión está hecha, ¿vale? ¿Qué añadiría yo? ¿Qué haría yo? Vale, yo haría un tema de seguridad, pero bueno, realmente es que desde aquí tampoco se puede hacer mucha cosa, ¿vale? Hay una consola y tal, pero no puede hacer gran cosa. Pero aún así, bueno, cada uno que tome las medidas de seguridad que deba. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Pues nada, ya tenemos esto listo para funcionar y ya podemos usar Kudrant. Bueno, no iba a entrar en esto porque si no me quedaba este vídeo pequeñito muy largo, pero bueno, voy a comentarlo. El tema de la seguridad, ¿vale? Yo ahora mismo puedo ver cosas y puedo usar la consola del dashboard porque básicamente por el simple hecho de que he metido la key, ¿vale? No hay mucho más. Fuera de eso, lo que quería decir es que también podemos proteger esto. Bueno, si estamos usando un N8N y el propio Kudrant en el mismo servidor, podemos coger, cargarnos lo que viene siendo esto, ¿vale? Que no haya dominio y que el propio N8N cargue desde esta ruta, que es interna. Puede hacerlo, ¿vale? Siempre y cuando estén instalados en el mismo servidor. En caso contrario, bueno, evidentemente ya el propio API key que metí yo aquí es un método de seguridad, pero si queremos darle un extra, ¿vale? Podemos venirnos aquí a seguridad, agregar autentificación básica, ponerle, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, esto en principio, nada, vamos a probar. Bueno, ahora yo estoy dentro ya, sí, ¿vale? Y ahora sí que carga esto. ¿Qué pasa? Nos venimos aquí, Kudrant API, ¿vale? Y me va a salir esto. Esto tiene solución y es que aquí, recordemos que acabamos de poner ¿vale? Simplemente, pues modificamos la URL y ponemos AAA, dos puntos, o sea, míticos dos puntos arriba y abajo, AAA. Perdón, no me paso. Y ahora el arroba. Entonces, con esto, un save y como ves, ya está funcionando. Se salta la autentificación básica. Sin embargo, si alguien intenta entrar, nos encontramos con esto. No quería extender mucho este vídeo, pero creo que esto era... Bueno, con esto no, porque esto ya estoy logueado. Pero no quería extender mucho este vídeo porque tal, pero creo que esto era importante por la forma de funcionar que tiene Kudrant. Y bueno, ahora ya tenemos Kudrant, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otra conexión que es pgvector, PostgreSQL, con un plugin que permite convertir una base de datos relacional en una base de datos vectorial. Ya se me pira la pinza. Entonces, nada, hemos borrado y lo mismo, ¿vale? Vamos con otro vídeo, otro fragmento. Estos fragmentos los estoy grabando aparte porque así no tengo que explicar en futuras lecciones la misma conexión 20 veces, ¿vale? Simplemente, sobre todo porque son jodidas de grabar debido a que tengo que tapar datos. Entonces, nada, vamos con la conexión con pgvector. Pues vamos a conectar pgvector, o sea, Postgre con el plugin pgvector para convertirlo en una base de datos vectorial, que básicamente en N8N es lo mismo que para chat memory, ¿vale?
exactamente el mismo proceso, porque realmente es prácticamente lo mismo, no te voy a mentir. Entonces, para instalar Postgre, Postgre lo tenemos que instalar en nuestro propio servidor, ¿vale? Y por eso yo soy muy pesado con que la mejor base para instalar un N8N es EasyPanel sobre un servidor VPS. ¿Por qué? Porque después, a partir de ahí, podemos instalarle realmente lo que queramos y podemos tener todos los servicios en un mismo servidor. Y encima, que si un día uno de los servicios nos lo requiere, podemos moverlo a otro servidor fácilmente. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues vamos a Tools, buscamos en Vector Store y vamos a buscar Postgre PG Vector Store. Le damos y bueno, tiene la misma configuración que el resto de sistemas de base de datos vectoriales en N8N y tenemos que darle aquí a Credentials. Yo en este caso ya tengo una conexión, vamos a crear otra conexión. Create New, ¿vale? Y ahora simplemente pues nos vamos a nuestro servidor EasyPanel, suponiendo que lo tengamos instalado con EasyPanel. Y bueno, yo por ejemplo lo voy a hacer aquí, ¿vale? En el proyecto le doy aquí al más y busco Postgre. Pero no voy a instalar esto, porque esto me instala el Postgre normal. Y yo quiero PG Vector, entonces me voy aquí a plantillas y voy a poner Postgre. Bueno, PG, ¿vale? PG Vector. Lo tengo aquí, pulsamos. Le voy a poner database RAG, por ponerle un nombre. Me da igual que le pongamos. Y aquí yo soy mucho de poner latest, porque es la última versión. Y así cuando actualicemos, siempre actualizamos a la última versión. Entonces pulsamos crear y ahora tenemos que esperar a que arranque, ¿vale? No suele tardar mucho, la verdad, mira, ya está casi. O sea, ya está, de hecho ya está aceptando conexiones. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil, irnos a exponer. Y aquí hay un tema. Si está instalado en el mismo servidor, no necesitamos activar un puerto expuesto, porque vamos a credenciales y todo lo tendremos interno. Si tenemos separados en dos servidores diferentes el N8N desde el que nos queremos conectar y el PG Vector, ¿vale? Sí que tenemos que exponer. Yo en este caso sí que lo tengo que exponer, ¿vale? Entonces le voy a poner, por ejemplo, el 8975, por ponerle uno, ¿vale? Guardamos y ahora creo que no me hace falta ni... Sí, se está reiniciando el mismo, así que no hay problema. Me voy a credenciales y aquí tengo todos los datos que necesito. Entonces, para conectarme aquí, simplemente voy copiando datos. El host, pues si lo tenemos en el mismo servidor, ¿vale? N8N y PG Vector, tendríamos que usar este host interno. En caso contrario, el host externo, que viene siendo la dirección IP. Por otro lado, database, pues ¿dónde tenemos database? Aquí. Se llama base. User. Buscamos. No lo veo. Aquí, usuario, Postgres. Y password, también la copiamos de aquí, que está generada. Y ahora Maximum Connections lo dejamos en 100, dejamos todo como está, ¿vale? Y lo único que cambiamos es el puerto. Lo mismo, si hemos cogido este, tenemos que coger este puerto. Si hemos escogido esto, tenemos que coger este puerto, que es el que acabamos de exponer nosotros, que al hacerlo, EasyPanel ya nos lo añade a las exclusiones del firewall. Me llevo esto y voilà. Y con esto le damos Save, conexión correcta, y a partir de aquí ya podemos utilizar pues Postgre PG Vector concretamente pues para todo esto. Esta conexión sirve tanto para cargar contenido en la base de datos vectorial como para recuperar contenido de la base de datos vectorial. Bueno, aquí las tengo todas al mismo tiempo. Esto no es para usarlas todas a la vez. De hecho, yo personalmente, aunque te recomiendo segmentar la información en distintas bases de datos vectoriales, que sean del mismo tipo, porque no tiene sentido tener una en Pinecone, una en Quadrant y una en Postgres. No tiene ningún puto sentido. A no ser que por alguna razón ya estén ahí, que lo tengas de antes o cualquier cosa. Pero bueno, la idea es usarlas todas iguales para al menos poder evaluar el rendimiento de una base de datos y de otra. Cosas mías, ¿vale? El tema, nada, ¿qué nos faltaría aquí? Pues como ves, los tres tienen una cosa de embedding, ¿vale? Que aquí pone embedding. Esto es porque necesitan un motor de embedding, ¿vale? Necesitan un modelo de embedding. Entonces, esto lo expliqué en el vídeo anterior, bueno, lo comenté en el vídeo anterior. Si damos aquí, ¿vale? Tenemos una serie de motores de embedding. Me saco la cámara porque así lo veis mejor, ¿vale?
Entonces tenemos una serie de motores de embedding, como veis, y podemos elegir entre ellos. Hay de todo. Yo durante mucho tiempo, y lo dije anteriormente, utilicé el de OpenAI, ¿vale? Hacemos aquí conexión. Y bueno, no me sale porque saqué el API, ¿vale? Saqué lo que es el API Key, pero usaba el Text Embedding 3 Large, el grande. Con el tiempo me di cuenta de que le faltaba algo y tal, y después descubrí que el tema es que es un modelo optimizado para inglés y mis contenidos están en español. Entonces, a raíz de eso, empecé a utilizar Cohere, un modelo multilingüe de Cohere. También lo comenté en el video anterior. Y concretamente el 3.0 multilingüe de 1024 dimensiones. Entonces, a raíz de esto, lo que hago es gestionar, pues ya me voy directo, ¿vale? Entonces, la historia es que para ello tengo que conectarme a Cohere y es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, antes de continuar, voy a explicar cómo, bueno, ya casi es costumbre en este curso, voy a explicar rápidamente lo que es un modelo de embedding, porque sí que es cierto que esto es una actualización posterior, porque me lo han preguntado. Y nada mejor que preguntarle a Claude, ¿vale? Porque sí que es cierto que, vuelvo a decir, yo no soy un experto en IA y muchas veces pues necesito apoyarme en una IA pues para explicar esto de una forma mucho más accesible. No deja de ser un motor de traducción, ¿vale? Al final, una base de datos vectorial guarda vectores, ¿vale? Es una base de datos que, como ya expliqué antes usando Claude, es una base de datos que en lugar de funcionar de forma semántica, que también puede funcionar de forma semántica, funciona mediante similitud, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con un motor de embedding es traducir esas similitudes, digamos, de vectores a pues semántico. Y aquí es un poquito el ejemplo que tenemos, que básicamente, pues imaginaros, dice los vectores donde se encuentra pues esa palabra que nosotros buscamos. Y además es capaz de trabajar con similitudes, es decir, hosting web, alojamiento web, para el motor de base de datos, concretamente para el modelo de embedding, sería aproximadamente lo mismo, ¿vale? Y esto se utiliza pues cada vez que trabajamos con una base de datos vectorial. Cohere es un gran desconocido, pero tiene de los modelos de embedding que hay para mí de los mejores y además que es muy, 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 muy barato. Entonces, la historia es que para conectarnos aquí, para conectar un embedding de Cohere, también podemos usar modelos de IA de Cohere, pero bueno, yo personalmente sí que es cierto que nunca he usado ninguno, he usado embedding solo. Vamos aquí, vamos a Cohere y aquí New Credentials y necesitamos el API Key. Entonces en Google buscamos Cohere, tenemos esto, entramos y ahora la idea es crear una cuenta que desde SyncIn podemos crearla. Yo ya tengo cuenta, entonces por eso no me ha pedido login ni nada, me he autentificado directamente y esto es una plataforma muy simple y de hecho soy totalmente sincero, tiene unos costes muy bajos. Vale, esto es lo que he gastado todo el mes de noviembre con la caña que le he pegado. De hecho, una de las cosas más graciosas que tiene Cohere es que te puede acojonar muchísimo, porque si tú haces esto y te dice, venga, va, voy a poner esto. $3.000. ¡Uf! Me vengo aquí y digo, re-rank $1.400. ¡Buf! Entonces, ¿por qué es tan barato que mete otro decimal más? O sea, es $1.429. Y esto lo podemos saber simple, porque si nos vamos aquí a Spend Limit, vale, aquí tenemos igual no se ve mucho porque tengo que ampliar, pero aquí tenemos los 4.29 de noviembre, ¿vale? Con lo cual, pues eso, le tengo un límite de $100 al mes para que tal, y aún así, pues este mes sí que es cierto que ha hecho bastante embedding y ha gastado más, pero normalmente pues no se lo gasta, ¿vale? Entonces, de hecho, si me voy aquí, para que os hagáis una idea, last year antes de tal, bueno, yo creo que no lo calcula bien porque me sale menos y eso. Entonces, realmente no se lo gasta. Entonces, nada, simplemente eso, una observación de cómo funciona. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es ir aquí a API Keys, ¿vale? Porque aquí, pues recordemos que nos faltaba el API Key y yo, pues tengo aquí tapado por motivos obvios. Entonces, lo único que tengo que hacer es New Production Key. Me sale esto, le pongo test-n8n, puedes ponerle que quieras, generamos, copiamos
pegamos, guardamos y voilà, funcionando. Y ya podremos utilizar los modelos de Cohere. Yo personalmente te recomiendo el Embedded Multilingual 3.0 de 1024 dimensiones, al menos en este preciso momento. En el futuro, pues ya saldrá otro. Y ahora que tenemos Cohere funcionando, ¿vale? Pues simplemente si tuviéramos varias bases de datos vectoriales, simplemente tendríamos que añadirlas. Con un solo nodo es suficiente, no tiene sentido tener un nodo para cada una si tenemos varias. Realmente el funcionamiento es el mismo y tenemos, hablando mal, rápido y de forma directa, tenemos menos mierda en el lienzo de n8n. Entonces, una vez que tenemos esto, yo, por ejemplo, las pruebas que vamos a hacer aquí, por ejemplo, las vamos a hacer con Quadrant, os voy a enseñar con Quadrant, pero claro, antes de nada, bueno, con Quadrant o según me vaya apeteciendo, ¿vale? Yo sí que es cierto que para muchas cosas, la gran mayoría uso Pinecone. El tema es, mira, esto no tendría sentido, o sea, no tendría sentido, da igual, así tendremos menos mierda en el escenario. La historia, ¿vale? Bueno, no tendría sentido siempre que usemos el mismo modelo de embedding. La historia, claro, estas bases de datos vectoriales están vacías, no tienen nada. Entonces necesitamos cargar contenido en una base de datos vectorial. Hasta aquí, vean. Entonces, yo para esto sí que es cierto que voy a usar Quadrant. Así que vamos al tema. De hecho, vamos a aprovechar una de las ventajas que tiene N8N y es que podemos meter varios workflows dentro del mismo lienzo, del mismo canvas, de la misma interfaz, como le queramos llamar. Es decir, yo aquí abajo, ¿vale? Voy a crear una automatización para cargar contenido. Vas a ver que es muy simple. Entonces, vengo a hacer aquí esto y vamos a añadirle un nodo de formulario. Nodo de formulario, un form. Que se me fue la pinza, ¿vale? Tenemos que desplegar y es un disparador. Entonces, ponemos esto y, bueno, yo tengo aquí el formulario, por ahora no le vamos a tocar. Lo único que vamos a hacer es un add form element, ¿vale? Y vamos a meter un campo de archivo, vamos a llamarle archivo, y va a ser un campo tipo file. Múltiples archivos por el momento, venga, sí. Y lo único va a ser requerido para que no vaya vacío. Bien. Guardamos y ahora yo si hago un execute workflow, ¿vale? Bueno, me dice que hay un problema y es básicamente porque, bueno, el título no lo puse. Vamos a poner carga de archivos. Sin más, es ejemplo, pero para que veas que se puede hacer con los formularios. Execute workflow y, claro, tengo que apagarlo para poder hacer esto. A ver, ¿quién tiene? Ah, vale, todos estos tienen problemas, así que por ahora los voy a sacar. ¿Vale? Son nodos con problemas, como ves tienen este iconito y esto hace que no pueda ejecutarlos, ¿vale? Nos quedamos así. Y ahora no lo has visto, pero me ha ejecutado el formulario. De hecho, para que lo veas, este es el formulario. Yo a este formulario puedo arrastrarle cualquier archivo, por ejemplo, este que tengo un TXT aquí, le doy y acaba de cargarme un archivo, ¿vale? Sin más, no hay mucha más historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues yo quiero cargarlo en el RAG, en Quadrant, ¿no? Y para ello, pues voy aquí, o sea, puedo darle aquí o le puedo dar aquí, lo que queramos, y voy a poner Quadrant. Tenemos Quadrant Official Node, vale. Y ahora, en todo esto, aquí, este es el que podemos hacer de todo, pero no vamos a usar ese. Vamos a tirar de este, Quadrant Vector Story. Y aquí hacemos un add documents to vector story, ¿vale? Esto es la base, ¿vale? El de arriba nos da un poco igual, lo ponemos así. Y ahora pues conectamos esto. Esto ya antes hemos hecho la conexión a Quadrant, con lo cual no tenemos problema. El servidor Quadrant está funcionando, ¿vale? Operating Mode Insert, ¿vale? Y seleccionamos de aquí. ¿Qué pasa? No tenemos ninguna, entonces tenemos que crearla. En todas las bases de datos, en primer lugar, debemos crear la base de datos vectorial, ¿vale? O aquí Quadrant le llama colección, Pinecone no me acuerdo cómo se llama también, o sea, todo lo llama de una forma, pero no dejan de ser bases de datos individuales.
Y para crear una nueva colección dentro de Quadrant, nos vamos a el Quadrant que hemos instalado y concretamente, bueno, a la URL. El objetivo es entrar al dashboard, ¿vale? Yo entro al dashboard, pongo aquí dashboard, no me va a pedir el login, supongo, porque ya pues lo tengo de antes puesto. Y ahora nos vamos aquí a Collections. En Collections vamos a poner Create Collection, le vamos a poner RAG de prueba, ¿vale? Continuamos. Marcamos este, Global Search, ¿vale? El de toda la vida. Ahora vamos a elegir este, ¿vale? Single, porque realmente es el de toda la vida. Bueno, toda la vida, que esto no lleva toda la vida, pero bueno, el híbrido, vamos a decir que es un poquito más complejo y demás. Entonces marcamos este. Y ahora aquí en dimensiones, ¿vale? Yo sí que es cierto que, a ver, no me deja ver más. Yo aquí pongo 1024, porque el modelo de embedding que estamos utilizando tiene 1024. De forma nativa, como ves, nos pone el de Small de OpenAI y Large de OpenAI. Pero en este caso, nosotros vamos a poner 1024. Y aquí, ¿vale? En esto vamos a dejar cosine, ¿vale? La métrica. Con esto pulsamos en continuar, ¿vale? No vamos a tocar nada más. Pulsamos Finish y ya la tenemos aquí. Y ahora, si nos vamos a nuestro bonito N8N, ¿vale? Concretamente otra vez aquí. Bueno, pese a que me dejó configurar antes la seguridad básica, sí que es cierto que, bueno, me ha dado un problemilla y he sacado la seguridad básica y me he quedado solo con el API Key y punto. Entonces, ahora sí que me sale la base de datos y aquí podemos seleccionar o sea, el lote, el tamaño del lote que se sube de golpe, ¿vale? Después tenemos algunas opciones más, pero simplemente es Collection Config por si queremos ajustar alguna cosa, pero nosotros ya lo hemos hecho. Y la verdad, el resto no tengo ni puñetera idea de qué van, ¿vale? No los he probado en la vida. Con esto ya estaría esta parte, pero ahora tenemos que conectar el embedding, que ya hemos visto cómo conectar el embedding de Cohere, y esto sería exactamente igual. Cogemos el embedding, seleccionamos el 3.0 en 1024 dimensiones, por eso nosotros configuramos lo que es la base de datos a 1024 dimensiones, ¿vale? Seleccionamos, vamos a guardar y ahora el document. El document es muy simple. Hay dos, lo que pasa es que normalmente solo se usa el primero, que esto lo que hace es capta los documentos, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces podemos seleccionar un JSON o binario, ¿vale? En este caso es binario porque vamos a recibir archivos que no son JSON, no son JSON, ¿vale? Mi inglés, como veis, es brutal. Y en este caso hay dos formas de trabajar. Uno es lo al input data, es decir, todo lo que llega para arriba. Y la otra es lo de specific data, que aquí ya tenemos que elegir el tipo de documento y todo. También puede detectarlo él. El input data field name, ¿vale? Que viene aquí, que en este caso sería archivo. Y el test splitting podemos elegir entre simple y custom. Si nosotros ponemos custom, como yo acabo de poner, nos sale esto, ¿vale? Y podemos configurar el overlap, que para mí es algo muy importante. Entonces, yo lo que suelo poner a nivel carácter text splitter, no hay una configuración correcta, hay muchos casos específicos y realmente no existe una cosa que sea así, punto, ¿vale? Todo es en cuestión de efectividad, de medir la efectividad y ver cómo funciona con cada caso, aunque hay configuraciones generales que puedes usar para no calentarte la puta cabeza, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, sí que suelo usar el chunk size y aquí un overlap de 333, ¿vale? Perdón, 333. Pero te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, con una base de datos que enseñé antes, que era de casi 700.000 vectores, lo que hice fue, como lo que se estaba cargando era muy pequeño, realmente no llegaba a los 2.000 caracteres, pues yo lo que configuré es aquí que tuviera cada chunk 2000, ¿vale? Y que el overlap fuera muy pequeñito. Vas ajustando según lo que necesites. Otra opción es, si estás cargando CSVs, puedes configurar lo que es el text splitter para que tenga un separador y que corten el separador. Y con eso, por ejemplo, un punto y coma, una coma, ya depende del tipo de estructura de archivo que estés cargando. A nivel de vectorización, hay muchas formas de hacer esto y no hay una correcta. Lo que pasa es que en muchos casos tiene que compensar el esfuerzo para adaptar los documentos que vamos a subir a algo concreto. Entonces yo, para cargar,
que es lo que vamos aquí a enseñar, un PDF normal, un archivo de texto normal, simplemente te recomiendo que configures esto como binario, ¿vale? Porque le va a llegar un binario, ¿vale? Mira aquí, le llega un binario y el load mode, pues load input data, es decir, según llegue todo, para arriba. En tipo de formato, en este caso vamos a mandarle de todo, entonces ponemos que lo detecta automáticamente y en test splitting lo dejamos en custom. Tiene algunas cosas más que son todas de afinar la vectorización para conseguir un mejor resultado. Tema de para archivos JSON, el CSV separator para archivos CSV, CSV column que también permite detectarlo y partir en los PDFs en páginas y demás. Y también podemos cargar metadatos de cada archivo, que esto pues se seleccionarían con variables. Simplemente, pues cuando te llegue una variable de aquí, ¿vale? Imagínate, pues una, por ejemplo, yo suelo hacerlo así. Una es el nombre archivo. Pues una es el file name, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, con esto rellenamos variables. Y en principio, esto ya estaría. Yo, de forma normal, pues pongo esto, 1000 y 333, sin más. Esto para usar de forma generalizada. Ahora mismo, ¿vale? Con esto ya tendríamos un sistema de carga normal y corriente en un RAG, en una base de datos vectorial Quadrant. Pero es que hay un tema, ¿vale? Yo aquí acabo de hacer esto, pero simplemente para que lo veas, ¿vale? Voy a añadir, bueno, tengo este mensaje aquí, voy a añadir otra, tal, y voy a poner, venga, pgvector. Entonces, cojo pgvector, bueno, pgvector, ¿vale? Y pongo add document. La conexión 2, que es la que va al otro lado, y table name n8n vectors, dejamos esto y bueno, la collection pues la tenemos que configurar. Vale. Vamos a poner esto para aquí. Bien, yo puedo hacer otro camino para aquí, como ves. Tiene que estar, o sea, cuando metemos un nodo por el medio, pierde el binario. Entonces, el nodo que trabaja con el binario tiene que ser el que esté cerca del nodo que lanza el binario, o que crea el binario, o que permite subir el binario. Binario, llámese un archivo que subimos desde nuestro ordenador. Entonces, en este caso, simplemente es un ejemplo, ¿vale? Otra vez embedding, ¿vale? Podríamos conectarlo al anterior, al de abajo, de hecho es que es tan simple como hacer esto, ¿sabes? Pero bueno, lo vamos a tener así separado. Y document, lo mismo, ¿vale? Document load data, pasamos a binario, cargamos todo y custom, como ves, misma configuración, parece que la han copiado y todo. Text splitter character, lo dejamos así y un overlap de 333. Al guardarse, el overlap lo que hace es solaparse para que no haya ningún... O sea, para ganar un poco de eficiencia a nivel o sea, pues que sobre, vamos a decirlo así. No quería explicarlo de otra forma. Entonces, con esto ya estaríamos cargando en dos bases de datos vectoriales. De hecho, esta posiblemente me falle, no lo sé fijo porque no... Como ves, esta configuración cambia y yo no he creado collection name, pero creo que no hace falta, no lo sé fijo, ¿vale? Así que vamos a probar, ¿vale? Yo voy a subir un archivo de texto que tengo... A ver dónde lo tengo. Nada, lo tengo aquí, ¿vale? Cogí un archivo que tenía por aquí, tal, ejemplo, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, pues vamos a hacer un execution workflow. Me sale el formulario, pero yo voy a usar este que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a arrastrarle un archivo, ¿vale? Vamos a arrastrar uno grande. Ahí, uno, ¿vale? Solo uno. Lo lanzamos y nos vamos a ver cómo se ejecuta. Pues mira, está vectorizando en la base de datos vectorial de arriba y ahora en la de abajo. Vale, 62 ítems, bueno, para que lo veas mejor, 62 ítems, 62 ítems, es decir, saco 62 vectores. ¿Cómo lo podemos ver? Pues aquí viene la gracia. Vamos a empezar por pgvector. En pgvector nos vamos aquí, ¿vale? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? No, o sea, soy gilipollas. Le llamé así. Nos vamos aquí y vamos a, bueno,
Aquí, como ves, checkpoint tal, bueno, escribió. Y vamos a la parte de abajo, que tenemos estas dos aplicaciones, que yo no te recomiendo tenerlas siempre activas, pero para este tipo de cosas, pues también. Vamos a esperar a que arranquen. Bueno, esta ya arrancó. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, perdón, que se me va. Importante conectarse. Soy muy vago. Voy a abrir la otra. Que soy muy vago. Vale. Vamos aquí. Conectamos. Y aquí tenemos base y Postgres. Podemos seleccionar cualquiera de las dos. Carga la estructura. Y aquí tenemos. Vale. Esto es una. Y aquí tenemos los 62 vectores. ¿Vale? 62 vectores cargados. Con un overlap. O sea, que este tamaño de texto, estos son 1000 caracteres, ¿vale? Y hace un overlap con el siguiente, con, bueno, con esto. Bueno, esto no es política, es de un temario de oposiciones, ¿vale? Nada, con esto ya vemos que está funcionando y ahora podremos recuperar esto desde otro lado, ¿no? O sea, podemos recuperar esto desde arriba. Entonces, voy a hacer el ejemplo con la tool, ¿vale? Lo voy a cargar desde Postgre, venga. O Quadrant. Venga, entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Por ejemplo, esto tiene, le tenemos que poner qué hay en esta base de datos. Información sobre oposiciones, por ejemplo. De la lista, RAG de prueba. Y vamos a poner aquí, pues unos... Vamos a poner... Yo he conseguido, depende de la temática, del tipo de dato y de todo, pero he conseguido buenos resultados en algunos casos con 6 objetos sacados, 6 vectores extraídos, y otras veces he necesitado 50 y hacer un re-rank, que ya ahora explicaremos lo que es un re-rank. Entonces, con esto le conecto un embedding, el de Cohere otra vez, el mismo que he usado para subir, y voilà. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar el chat. Entonces, ¿qué información tienes en la base de datos vectorial? Esto no me va a contestar posiblemente. Bueno, sí, ha conectado, extrae vectores, como ves. Bueno, no me ves con mi cara, pero dame un segundo. Que yo para estas cosas soy muy cabezón, ¿vale? Prefiero que veáis. Aquí ha sacado unos cuantos vectores y ha sacado una respuesta, ¿vale? Que básicamente, bueno, me saca pues una serie de datos que ha extraído de la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues vemos un poco los chunks que ha sacado, ¿vale? Estos son chunks que ha sacado del texto que tiene cargado en la base de datos y, bueno, lo ha usado para construir la respuesta. Entonces, simplemente un ejemplo, ¿vale? Como ves, pues funciona. Y realmente podemos usar esto para muchas cosas. Yo aquí solo he cargado un archivo, pero podríamos cargar muchísimos archivos y el límite estaría directamente en la potencia del servidor, ¿vale? Aquí tenemos chunks, ¿vale? Y, bueno, de los dos lados, de Quadrant y de pgvector, que esto lo voy a cerrar ya porque no me hice login. El tema es que el límite está en la potencia del servidor, o sea, en el almacenamiento en disco del servidor, con lo cual no tenemos el límite de los proyectos de Cloud o de OpenAI o lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, ¿vale? Yo aquí he cargado de uno en uno, pero si queremos cargar de varios en varios, lo mismo, ¿vale? Esperad que hago esto y voy a arrastrar varios archivos, ¿vale? Al formulario. Le doy submit, le he tirado ahí un buen puñado de archivos y está haciendo la carga, ¿vale? Y, bueno, tiempo que le lleve, ¿vale? Aquí ha sacado 101, como ves, y aquí ha sacado otro 101. Y lo ha cargado en bases de datos diferentes. Nosotros después usamos esas bases de datos aquí. Bueno, esto es lo básico. Evidentemente, esta automatización básica se puede mejorar y os voy a enseñar algún ejemplo, simplemente para que lo veáis. Sí, son transcripciones, así que van todos a la misma base de datos, así que nada, arrastramos y soltamos, y como ves, nuevos archivos, y ahora seleccionamos que van a mi base de datos vectorial de transcripciones. Con esto simplemente le tiro un submit
y ya me puedo venir aquí a esperar a ver qué hace. Y como ves, pues está vectorizando ahora mismo esos archivos. Alguno es bastante pesado, entonces le va a llevar algo de tiempo, más que nada porque, bueno, es complicado el tema, ¿sabes? O sea, son archivos, alguno pesa pues casi 100K. Entonces vamos a darle un tiempo y cuando acabe, pues venimos al resultado. Bueno, mientras le estaba dando al botón de pausar, acabó. Acabó bastante rápido, la verdad, ¿vale? Entonces, vamos a analizar un poco qué ha hecho. No quiero abrir los formularios porque ahí se van a ver las URLs y no quiero que se vean las URLs. Entonces, llegan aquí, cumplen una condición que es esta, ¿vale? Y saca los binarios, ¿vale? Estos son todos los binarios, son archivos TXT, el mimetype es text y ya ves los tamaños. Con esto son transcripciones corregidas, lo que acabo de cargar. Ya esto más adelante, en otro caso práctico, explicaré cómo cargo yo las transcripciones corregidas y cómo las corrijo con una automatización y todo, porque mi acento es muy cerrado, esto lo explico mucho en mis ponencias, mi acento es muy cerrado al ser gallego y el tema es que muchas veces pues tengo que usar automatizaciones para corregir, estandarizando palabras, usando varias bases de datos vectoriales para conseguir pues que la cosa tire bien. Entonces aquí sacó 350 vectores, ¿vale? 380 vectores, perdón. Y los cargo a la base de datos vectorial, ¿vale? Simplemente. Y sin mucho más. Lo que pasa es que yo ahora puedo acceder a un agente, o sea, no solo un agente, sino que estas transcripciones, por ejemplo, se usaron para estandarizar la corrección de estas mismas transcripciones. O sea, entendámonos, estas bases de datos vectoriales se usaron para estandarizar la transcripción de estas mismas transcripciones. Entonces, con esto ya estaría. Y esto sería un ejemplo, pues un poquillo seleccionable, un poco interactivo, con un bonito, bueno, bonito no, pero con un bonito formulario y de los nativos de N8N y demás. Y ahora vamos a ver otro caso diferente. Y es el caso este. Esto es una automatización de carga también de archivos, concretamente de transcripciones de vídeos. Lo que pasa es que en este caso había muchas transcripciones, muchas, y alguna pues tamaño XXL. Entonces yo, por si petaba la corrección, esto ya hace todo a la vez, ¿vale? Hace corrección y la transcripción. En este caso no usa base de datos vectoriales para la transcripción, porque esta persona no tiene el acento, o sea, esto no es mío, es de un colega. No tiene el acento gallego que tengo yo y por lo tanto no tiene el problema de que la IA entienda tan mal las palabras en algunas ocasiones. A mí a veces cuesta entenderse, sobre todo si hablo rápido. Bueno, y también porque me salto palabras, pero bueno, eso es porque ya llevo unas cuantas horas grabando. Entonces la historia es, volvemos a tirar de formulario, simplemente para que lo veas, no voy a lanzarlo aquí, pero tiro de formulario simplemente, bueno, esto es normal, tarda un poquillo. Vale, aquí está, ¿vale? Es un formulario normal que me permite arrastrar muchos archivos a la vez. Una vez que hace eso, simplemente se viene hasta aquí y tira de este JavaScript. Este JavaScript no tiene mucha historia. Simplemente lo que hace es que en lugar de nombrarme, como el caso anterior, los archivos como, a ver si lo vemos aquí aún, archivo 0, archivo 1, o sea, con barra baja, ¿vale? Lo que hace es renombrármelos todos a archivo y todos se llaman archivo, ¿vale? Esto es importante porque aquí hago un extract from file. ¿Por qué hago un extract from file con un nodo de extract? Porque extraigo el contenido, ¿vale? Y lo que hago es corregirlo. Yo tengo que corregirlo, para eso tengo que extraer el contenido. Ya no es como cargar directamente el Pinecone, o sea, la base de datos vectorial. Entonces, lo primero que hago es, si no existe, esto es una función nativa de N8N que me permite, que lo tiene ahora, es una base de datos integrada, que lo que me permite es, vamos a decir, tener una base de datos aquí dentro. Dadme un segundo, os la enseño. Aquí la tenemos en esta otra instalación y esto lo que me permite es crear una data table, que le puedo poner el nombre que quiera, y que me permite crear una pequeña base de datos. No hay que pasarse, sobre todo si usamos SQLite para N8N, pero está ahí. Entonces, lo que hago es compruebo si el nombre del archivo existe, ya se ha escrito en la base de datos, y si no existe, continúa.
¿vale? Y el siguiente paso es que lo inserta, ¿vale? Este paso realmente debería ir aquí atrás, pero bueno, va ahí, lo inserta. Porque estos dos nodos son simplemente para comprobar que no haya duplicados. Simplemente para no hacer el trabajo dos veces, porque en el siguiente paso lo que tenemos es un agente de IA que realiza una, o sea, una corrección de la transcripción, ¿vale? Sin entrar en lo que tiene, usa 4.1 de GPT, o sea, GPT 4.1 de OpenAI, y usa el nodo de Think para, bueno, hacer lo que tiene que hacer. Y es muy importante en este tipo de automatizaciones, o sea, agentes de IA de transcripción y de corrección, que por favor no resuman, porque es uno de los problemas que tienen, que muchas veces, como quieren ahorrar tokens, pues se ponen a resumir y no deben resumir. Claro, esto cuesta pasta, entonces por eso es importante esto anterior, para no repetir el mismo paso dos veces. Pasado esto, tenemos el convert to file, que lo que hace es pasar lo que sale del agente de corrección, es decir, de lo que es el contenido ya corregido, a un archivo de texto otra vez. Y aquí ya genera un binario, que es lo que nosotros le tiramos al nodo de Pinecone, que es lo que realiza la corrección, o sea, la carga en el RAG, perdón. Carga la corrección en el RAG. Una vez que tenemos la carga hecha, simplemente notifica a través de un formulario que ya está, que ya hemos subido todo. Entonces, como ves, esto es una automatización también de carga en el RAG, pero es un poquito más compleja, es un poquito más elaborada y bueno, pues como ves, pues da un poquito más de trabajo en general, ¿vale? No hay mucho más que decir, simplemente pues es esto, son dos casos más. Viste el caso más básico, que yo, ojo, yo también tengo casos de los más básicos. Mira, esto es un caso básico, pero es que para este caso concreto no necesito más. Un formulario, se suben los archivos, los pillamos con Pinecone, va a una base de datos vectorial, coere como multilingual 3.0, un data hoarder de estos que pilla PDFs, porque este solo recibe PDFs, la fecha como metadato para tenerlo en cuenta, el carácter splitter configurado igual que los otros y el form y para arriba. No hay más. Y aquí tenemos otro caso diferente, ¿vale? Similar, pero diferente. Básicamente, esto carga unos chunks muy pequeñitos, son muy pocos, son archivos que, bueno, lo vamos a ver. Entonces, hace un strand form, es un CSV, lo que le cargamos aquí, siempre va a recibir un CSV a través del formulario, y lo que hace básicamente es va por el delimiter es un punto y coma, con lo cual ya identifica que cada chunk es lo que hay entre cada punto y coma, ¿vale? Fácil de entender y demás. Esto, como ves, pues es un tipo de vectorización diferente y mucho más optimizada, pero no siempre compensa ponerse a hacer briguerías y florituras para vectorizar un dato. En este caso ya nos viene un CSV, nos vienen en cachos, en trocitos pequeños de texto, con lo cual podemos tirarlo directamente. Esto lo que hacemos es cargarlo aquí en varios campos, ¿vale? Asignamos una... Normalmente esto que veis aquí es un set. Set, ¿vale? Un edit field set. Es con esto como seteamos variables en N8N. Pues con esto lo que hacemos ahora mismo es setear varios campos para cada fila de del CSV. Y le cargamos retroalimentación, pregunta, respuesta correcta, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacemos es setear un campo donde los juntamos y lo hago por partes para tener controlado el proceso, no porque por nada, simplemente para tener controlado el proceso. Y juntamos lo que finalmente va a ir, porque aquí sacamos unos campos que van a ir en campos meta, ¿vale? Y aquí lo que sacamos es lo que finalmente va a ir vectorizado en la base de datos vectorial directamente. Entonces, creamos ese campo juntando la pregunta con la respuesta correcta. Esto yo le llamo un facto y lo uso mucho en temas de cargar en base a datos vectoriales y demás, porque un facto es algo que es real, que es así y punto, ¿vale? Entonces, cargamos ese facto y convertimos a file precisamente el facto, ¿vale? Generando un nombre aleatorio, como ves aquí, ¿vale? Un nombre aleatorio usando una función que tiene N8N, que es el math random, ¿vale? Simplemente. Entonces,
cogemos lo que es el text input, preguntas y respuestas, que viene de aquí, que es lo que vamos a vectorizar directamente, y finalmente con ese archivo que cargamos, lo cargamos en Pinecone. Y va a una base de datos vectorial con Cohere Multilingual 3.0. Y aquí lo único que cargan los metadatos. Los metadatos que hemos seteado antes en esta variable, cargan aquí directamente, ¿vale? Y siempre es un campo, o sea, un dato, o sea, un archivo de texto, con lo cual, porque es lo que se crea aquí, un archivo de texto, aunque a nosotros nos entra un CSV. Character Splitter en este caso es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque básicamente en este tamaño, en el chunk size entra todo. Todos los, entre punto y coma, entre delimitadores del CSV, hay menos de 2000 caracteres, con lo cual entra todo. No me hace falta ni poner aquí, ¿vale? Ni poner aquí el separador, porque realmente entra todo. Y con eso, pues, y cada uno va por separado, muy importante. Con esto, pues como ves, es otro caso pues diferente, con datos diferentes, donde se cargan los datos de una forma diferente. Y en principio, pues, es que todos los casos son iguales. Incluso si nosotros en lugar de Pinecone usáramos Quadrant, sería lo mismo, pero cambiando este nodo de aquí. Si nosotros usamos pgvector, sería lo mismo, pero cambiando este nodo de aquí. No tiene mucha más ciencia. Y para finiquitar esto, que lo quería hacer en un vídeo más corto y ya me he ido bastante del tema, vamos a ver una última cosa. Y es que esta vez no hemos hablado de System Prompts. En el agente vamos a olvidarnos de esto de aquí abajo, ¿vale? Esto ya pasa otro... Vamos a moverlo para aquí abajo, nos da igual, ¿vale? En el agente, esta base de datos vectorial, ¿vale? Tiene, pues esto, tal, perfecto, pero la idea es ponerle un nombre coherente y ahora en el System Prompt decirle, puedes utilizar, recordemos que yo soy muy malo con los prompts, ¿vale? Recordemos, puedes utilizar la herramienta, entre comillas, info para obtener información relevante para ofrecerle la mejor respuesta al usuario. ¿Vale? Siempre tiene que estar las herramientas, vamos a decir, mencionadas de una forma destacable en el system, o sea, en el system prompt de la gente. Incluso si a mí alguna vez se me pone rebelde, cojo esa misma info y me la llevo aquí al nodo think y se lo tiro aquí. ¿Vale? Ahora porque solo tenemos una herramienta, pero si no aquí se lo doy pues no enlistado, sino pues con lenguaje natural. Sobre todo cuando quiero que sí que haga eso sí o sí, ¿vale? Que no me chulee. Entonces ahora puedo coger y bueno, vamos a hacer... mierda, no era esto, era esto. ¿Qué herramientas tienes disponibles? Antes la detectó igual, con lo cual da un poco igual en muchos casos, pero cuantas más herramientas, más información, más bases de datos vectoriales, pues al final más se complica todo y más necesario es especificarle a la gente en lenguaje natural y de una forma coherente lo que queremos y tenemos que hacer. Aquí, como ves, pues me ha dicho que, bueno, que tiene información y tal, y reconoce perfectamente las herramientas. Así que, bueno, en principio esto es todo. Quería la parte de... A ver, esto se puede usar de otra forma. De hecho, para cosas más avanzadas, tú puedes coger un nodo de Pinecone, ¿vale? Y trabajar con él con todas estas acciones. Incluso Quadrant, no sé si os disteis cuenta antes, pero... Bueno, me equivoqué. Quadrant tiene un nodo oficial, ¿vale? Que permite, pues, no solo, bueno, lo instalaríamos aquí, no está instalado de forma nativa, y no solo podría trabajar con la base de datos vectorial, sino, como ves aquí, puede listar colecciones, crear colecciones, o sea, yo podría coger e instalar esto, que lo instalo porque es una instalación de prueba y me da igual instalarlo, vamos, lo desinstalo después y tan ancho, ¿vale? Pero yo podría crear la colección directamente desde aquí. Con lo cual, si tenemos una aplicación, imaginaros, usamos nuestro N8N
como backend para una aplicación que requiere que cada usuario tenga datos diferentes y demás, nosotros podríamos levantar colecciones al vuelo en un servidor Quadrant, ¿vale? Y podríamos separar los datos así. Aquí hay muchas cosas que, bueno, que son más avanzadas, pero que además lo permite. N8N tiene muy buena compatibilidad con Quadrant en ese sentido. Y nada más, no se me ocurre nada más, salvo, bueno, ya has visto cómo funciona un agente, lo he enseñado en el vídeo anterior, un agente completo con todos los, vamos, con base de datos vectoriales y demás, pero bueno, sí que es cierto que para casos más específicos de uso de las bases de datos vectoriales lo vamos a ver pues un poquito más adelante.